¿Se ve? Sí. Bueno, buenos días con todos. Mi tema es Apple. Apple fue fundada el 1 de abril de 1976 por tres personajes que fueron Stephen House, Stephen Hawking y Ronald White. Apple al principio solo era un sueño que tenía Stephen Hawking, ya que él era el único que no tenía conocimientos administrativos ni conocimientos sobre la tecnología. Pues él era un soñador, quien soñaba con el futuro, con luchar contra eso de que antes no había mucha tecnología. La tecnología era súper cara en ese entonces y no era tan fácil de obtenerla como ahora. Y Stephen Hawking era su mejor amigo. En cambio de él, a comparación, él sí tenía conocimientos previos sobre la tecnología. Es más bien, él tenía un trabajo sobre la tecnología. Entonces, ellos dos se unieron e imaginaron cómo sería una tecnología que fuera fácil de obtener para las personas de escasos recursos. También que fuera fácil de manejar y con un diseño llamativo. También tenemos a Ronald Weiner. Ronald Weiner, él era alguien de 41 años que tenía mucha experiencia administrativa, también sobre cómo manejar los asuntos legales y sobre todo cómo manejar la situación de la empresa. Entonces los tres se unieron y crearon la marca Apple. Al principio solo era un sueño y una prueba en la que ellos intentaron ver si les gustaba al público sobre su producto, que eran computadoras hechas a manos. Como tenemos en la imagen, las computadoras que hicieron ellos dos, que eran muy antiguas, la llamaron de hecho computadora número uno, porque era su primer prototipo. Tenemos la historia. Historia. Apple Inc. fue fundada el 1 de abril de 1976 por Stephen Hotz, Stephen Hopnian y Ronald Wayne en el garaje de la familia de Hotz en California, Estados Unidos. Su visión era revolucionaria para la época: crear computadoras personales accesibles para cualquier persona. En un tiempo donde las computadoras eran enormes, costosas y solo eran usadas por científicos o grandes empresas. Apple apostó por la simplicidad y la elegancia y la utilidad para el usuario común. Tenemos la evolución de lo que es la marca Apple, que actualmente lleva 40 años desde que se fundó el 1 de abril de 1976. En el primer logotipo fue creado por Stephen Hawking, que fue en 1976, que demostraba a Isaac Newton. Era un logo que al principio era muy confuso, ya que la forma en la que un emprendedor o emprendimiento, en este caso que es empresa, debe tener un logotipo que fuera llamativo y fácil de que las personas pudieran reconocer su marca. Pero en 1976 era muy confuso, ya que aquí se muestra que el logotipo era Isaac Newton sentado bajo de un árbol que caía una manzana, demostrando de cómo ese personaje de un día a otro pudo llegar a tener una idea, así como su teoría de la gravitatoria, que cayó una manzana y esa manzana fue el punto en el que él decidió investigar el por qué. Con el tiempo, en 1977 hasta 1998, fue creado por Rob Hackman, que simplificó la manera en la que era antiguamente el logotipo sin perder mucho lo que era el contexto de la manzana. La manzana mordida representa a Adán y Eva al buscar el conocimiento afuera de sus límites y la superación. El primero se la denominó en 1977 la manzana arcoíris. En inglés es Rainbow Apple, en la cual demostraba o quería demostrar en ese entonces algo que fuera más llamativo, que llamara al público y que fuera algo un poco más alegre. En 1998 hasta 2020, la versión de un color fue un poco más simplificada para que se llevara a cabo un entorno que fuera más confiable y sobre todo más entendible. En 2001 hasta 2007, la versión Aqua fue una de las renovaciones más importantes,
ya que ahí llegó la nueva generación, podría decir, porque la tecnología fue evolucionando como su logotipo. El alcance de sus ventas fueron subiendo de poco a poco y finalmente tenemos en 2006 la versión actual, que es una de las más conocidas actualmente. Tenemos la evolución del producto de Apple. En 1976 nace Apple con Apple I, que era el prototipo de ese entonces. Tenemos en 1977 Apple II, primera y grande venta. En 1994 Milestone con interfaz gráfica. 1997 la regreso de Steve Jobs que promueve la empresa. En 1997, Steve Jobs se había ido porque había tenido problemas con Stephen Hawking, problemas internos, lo cual llevó a una pelea no solamente personal, sino laboral, lo que tomó a que Steve Jobs tuviera que salir de la empresa, pero cuando él volvió justamente en el punto en el que la empresa Apple había estado a punto de caer sus ventas, ya que al solo estar Stephen Hawking en la empresa, él sabía todo sobre lo que era las computadoras y la tecnología, pero no tenía esa idea de innovación que tenía Stephen Jobs, de ver el futuro, de saber qué es lo que las personas quieren, esa facilidad, esa privacidad y sobre todo el costo, ya que Ronald Weiner, en cambio, él cometió un grave error en la empresa, ya que al haber sido uno de los fundadores principales también en la empresa y un antes que marcó y un después, él su error cometió fue en que después de que se fundó en 1976, él decidió vender la empresa, la parte que él le tocaba, a solo $800. Si él hubiera dejado esa empresa, esa pequeña parte que le tocaba a él, hubiera tenido más que el 200.000 millones de dólares, lo cual lo que llevó fue a que Steven House se fuera y llegara de nuevo, pero esta vez con una mente mucho más brillante y más innovadora, llegando a rescatar los diseños y la empresa en sí. Tenemos 1998, Mats, diseño moderno y colorido. En 2000, el iPod, que revoluciona la música. 2007, iPhone, cambia el mundo y móvil. 2010, iPad, nace en la era de las tablets. Y hoy en día, Apple ofrece un ecosistema completo con iPhone, iPad, Macs, Apple Watch y Chrome, etc. Tenemos los problemas iniciales, la falta de experiencia para manejar una empresa. Steve Jobs apenas tenía 21 años y no tenía nada de experiencia en lo que era administración y peor en tecnología. Stephen Hawking, en cambio, él sí tenía experiencia en la tecnología, pero más no en lo que era para manejar una empresa. Y lo que era Ronald Weiner, en cambio, él tenía experiencia, pero con su partida, después de que 12 días se inauguró lo que fue la primera empresa de Apple, se retiró. Entonces llegaron a ver falta de experiencia de ambos, de Stephen Hawking y Stephen Vox, que hizo que la mala experiencia que no tenían fuera un problema. Dos, las peleas dentro de la empresa. Las peleas que llevaron entre Hawks a irse y las peleas con Hawks Weiner hizo que se fueran a una gran pelea, que él se fuera y perdiera todo lo que era esa innovación, esa forma en la que él vendía todo lo que eran los productos y computadoras, teléfonos, relojes que llevaban en esos tiempos. Demasiados productos parecidos. Como Steve Jobs se había ido, Stephen Hawking solo tenía la experiencia de la tecnología, no tenía esa idea, ese conocimiento revolucionario e hizo todas sus marcas de computadoras exactamente iguales, con diferencia que su diseño nada más cambiaba. Entonces al cliente le pareció algo muy raro, ya que no sabía si escoger cuáles.
escoger cuál de estas computadoras sería mejor, si era la una o la otra, porque eran muy parecidas y no tenían esa sensación que antes daba. La superación. Uno, el regreso de Stephen Hawking en 1991. Cuando Stephen Hawking regresó, llegó con muchas ideas innovadoras, muchas ideas llamativas, el color, el tamaño, la facilidad y accesibilidad del producto, que simplificó los productos y les bajó el nivel de los que era caro. Las innovaciones que cambiaron todo fueron la forma en que comenzaron a trabajar, ya que ambos volvieron a mantener esa compañía juntos y esa forma en la que trabajaban y mejoraron los asuntos que eran la falta de experiencia para manejar y dejaron lo que eran las peleas dentro de las empresas, haciendo una buena imagen y diseño atractivo para el público. Tenemos las estrategias del marketing. Simplicidad y diseño elegante. Apple crea productos minimalistas con interfaces fáciles de usar y diseños atractivos. Experiencia del usuario. Todo está pensado para que usar un producto Apple sea simple, rápido y agradable. Publicidad emocional. Sus campañas como The Difference. The Difference significa que piensa diferente, pues esta publicidad nació en 1998, gracias a que ellos comenzaron desde muy abajo con ideas que al principio eran imposibles, pero con el tiempo lograron superar esas ideas y lograr hacer la que es Apple, por lo cual ellos celebran con esa publicidad llamada The Difference, piensa diferente, donde celebran todas esas personas que han pensado diferente y que a pesar de las situaciones han luchado para lograr y mejorar y avanzar. Conecta con los valores como la creatividad, la innovación y el cambio. Exclusividad y deseo. Apple lanza productos con mucha experiencia, genera emoción, hace que sus lanzamientos parezcan únicos, porque Apple te genera esa seguridad, esa eficiencia, esa sensación de que es una buena marca, de que su producto realmente sirve y que sus campañas son muy llamativas, que normalmente son muy comunes en TikTok, en Instagram, en Twitter, entre otras. Apple Store. Sus tiendas físicas son modernas, bien ubicadas y permiten al cliente la prueba de los productos en su entorno agradable, pues Apple ha hecho que todos sus clientes puedan entrar a las empresas y poder ver el modelo que les parezca mejor, usarlo. Digamos que si quieren tomar una foto, les permiten tomar la foto, si quieren ver la calidad de la cámara, el tamaño de que proporciona la memoria, todo eso dejan que cada uno de los clientes pueda probar el producto y ver si realmente le va a funcionar. La enseñanza que nos da a los creadores de Apple es que nosotros podemos superarnos a nosotros mismos, no solamente tener un conocimiento o talento, porque a pesar de las situaciones difíciles, nosotros podemos continuar y hacer que esos sueños sean realidad y no solamente un sueño y mejorar la vida que nosotros tenemos. Muchas gracias. Esto ha sido mi representación. Muy bien, Mayerly, felicidades. A ver, chicos, empecemos con las preguntas y luego la retroalimentación. Empiezo yo. Ya, gracias, Karen. ¿Cuál tú crees que fue el objetivo principal al fundar Apple en 1976? Para los tres creadores que fueron Steve Jobs, Stephen Hawking y Ronald Wayne, su primer método en la forma en la que querían revolucionar para ellos era que la tecnología fuera más accesible para todas las personas, ya que en ese entonces eran muy caras. Las personas que usaban las computadoras solo eran científicos y la forma en la que la computadora, que en ese entonces se podía usar, era muy difícil para las personas que pudieran manejar esas computadoras. Entonces lo que ellos querían que fuera llamativo, fuera accesible y sobre todo que fuera fácil de usar. Me toca. Por ejemplo, ¿por qué? Ah, no. Por ejemplo,
un producto o productos que hayan revolucionado el mercado a partir del regreso de Steve Jobs. Cuando Steve Jobs regresó a la compañía, vino con nuevas ideas. Una de esas ideas fue el iPod del 2001 y el iPhone del 2007. También fueron el iPad, que es una tablet que fue en 2010, y estos dispositivos transformaron lo que era la industria de ese entonces por la tecnología nueva y adaptable para las personas y sobre todo la forma en la que podía conectarse con otro aparato, como era, digamos, el teléfono y los iPods. Mi pregunta en sí sería más que todo, ¿cómo, cómo realmente afrontarían los problemas que tuvieron para superar, o sea, que los problemas iniciales que tuvo Apple que enfrentar? La falta de experiencia que los creadores tenían en ese entonces y el abandono de eh, Ronald Wagner fueron unas peleas internas y demasiadas por los productos similares, por la partida también de Steve Jobs, que él era uno de los promotores de la industria que lograba llamar la atención a diferencia de Stephen Hawking, que simplemente él hacía todo de la misma manera, igual exactamente, lo que confundía a las personas de ver cuál opción era mejor o cuál no era mejor, ya que eran muy parecidas y la falta de dirección clara y los conflictos entre los líderes de las empresas. ¿Cómo superó Apple sus problemas? Apple eliminó sus problemas haciendo un grave cambio, ya que como al tener productos muy iguales, similares, comenzaron a simplificarlos y hacerlos más funcionales y más diferentes y más llamativos con los incógnitos. La campaña también fue una de las más llamativas, como fue Teen Difference, de la diferencia en cómo piensa sobre el poder del marketing, el diseño y el atractivo conecto al público. Muy bien, chicos. Mayerle, felicidades. Es una exposición bastante clara con respecto a Apple, que tiene muchísima historia. Miren que crearse a raíz desde el año de 1976. Miren cuántos años han pasado hasta que regresó Steve Jobs, me parece que en el año 1997. Miren cuántos años han pasado para que esta persona o estas personas no se rindan con esta tecnología. ¿Sí? Ha pasado en muchos casos que en ciertos emprendimientos no se han dado, ¿sí? O no hay el dinero suficiente, no hay la motivación y deciden renunciar a estos sueños que tienen cada una de estas personas. Obviamente han pasado por muchísimas dificultades, ¿sí? Que se han presentado en el camino. Entonces, esto nos da a nosotros como un ejemplo a seguir, ¿sí? De que no debemos rendirnos. Ahora nosotros tenemos acceso a la tecnología, ¿sí? Inclusive a la inteligencia artificial. Antes no había, ¿sí? Antes, ¿cómo nos graduábamos nosotros, por ejemplo, en el colegio? Absolutamente todo, desde libros, yendo a las bibliotecas físicas, por ejemplo, de la universidad, haciendo la tesis solamente con el conocimiento de uno y con las investigaciones que se daban en buscando artículos inclusive de la universidad mismo, o sea, y de cierta manera ayudándonos con el Internet. Pero miren ahora la facilidad que tenemos con la inteligencia artificial, que obviamente no va a tener el mismo pensamiento que un humano, pero se asimila más o menos, se asemeja. Y miren la facilidad que ustedes van teniendo. Por eso ustedes, yo siempre lo he dicho, chicos, aprovechen estas nuevas tecnologías que se nos dan, se nos están brindando a nosotros. Miren la creación que tuvo que tuvieron con la creación de Apple. Muy buena, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2017, quienes tenían un iPhone, me parece que en ese tiempo había el iPhone 6 o 7, me parece que era el Plus, no recuerdo cuál, pero eran las personas, sí, de clase alta, estas personas que podrían, que pueden comprar este tipo de artefactos, sí, sin embargo, ahora la mayoría lo tiene, ya sea por calidad, por estatus o por gusto como tal de la marca. Es muy importante porque
se separó. Bueno, más bien no se separó, sino desde un inicio ellos tuvieron la iniciativa, tienen su propio iCloud, ¿sí? Por ejemplo, antes a raíz de Android, perdón, creaban sus aplicaciones, la web, cualquier cosa. Ellos fueron independientes desde un inicio el iCloud, el Apple Watch, el iPad, un sinnúmero de artefactos que nosotros podemos conseguir hoy en día, ¿sí? Entonces, es una marca súper interesante, chicos, ¿ya? ¿Nadie más va a hacer preguntas? Aarón Espinosa, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, Mayerly, por favor, no vi cómo estaba la presentación, si estaba en PowerPoint. Sí, Ya, por PowerPoint. favor, conviértala en PDF y súbala en este instante al material perdón, a la tarea de clase y de casa para yo poder subir esas diapositivas. Las de Harvey ya subí y me faltan, busqué la de Damaris, todavía no la sube, ¿verdad? Súbala por favor en este momento para ahora subirles las diapositivas a los compañeros para que puedan también visualizar el trabajo y el material que ustedes hicieron. Ya chicos, nos vemos la siguiente clase. Espero que la siguiente pueda exponer Waleska o Víctor. Nos vemos chicos. Hasta mañana. Ah, profe. Chao, Listo, profe. Dios me bendiga. Cuídese, profe. Gracias.